Hola jóvenes, buenas tardes o buenos días, ya no sé ni qué hora es ni qué día es con todo este asunto del encierro que tenemos, ¿no? Afortunadamente nos hemos comunicado a través de las clases. Bien, lo que vamos a hacer hoy día, y se los voy a explicar, ya que hemos terminado la unidad referida a la estructura de la célula, a la función de la célula, cómo funciona una célula, ya hemos visto precisamente cómo realmente ese pequeño ser diminuto, que es la unidad funcional de la vida, estructural y de la herencia de la vida, es capaz de ser autónoma, ¿ya? Siendo aún una sola célula. Es decir, si encontramos en este instante un paramecio, por ejemplo, que es una célula que habitan en las aguas, ¿no? El paramecio es una célula, pero que es capaz de vivir, es capaz de moverse, es capaz de reproducirse, ¿ya? Entonces, hemos visto entonces la célula en su conformación general, ¿ya? Y hemos terminado la clase de hoy día, que hoy día es día jueves, con primero y segundo. Hemos terminado ya la unidad al terminar de ver lo que son las macromoléculas, básicamente los que son las biomoléculas o macromoléculas orgánicas. Son todas aquellas que conforman parte del tejido del cuerpo humano y de los seres vivos en general, animales y vegetales. ¿Ya? Se recuerdan que hemos visto cuatro básicos que son los azúcares, hemos visto las proteínas y nos falta que ver, que incluso les puedo mandar una guía después, nos falta que ver lo que son los ácidos nucleicos, que son ADN y ARN, y finalmente nos falta que ver los ácidos grasos, que son las grasas. Todos esos grupos tienen importancia porque aportan energía a nuestro organismo y a su vez también forman parte de las estructuras de una célula. Las proteínas, ustedes saben, por ejemplo, que están todas las proteínas formando parte de la membrana celular, ¿ya? Los fosfolípidos son ácidos grasos, son lípidos que están presentes en la membrana celular, ¿sí? Las proteínas, los lípidos, los azúcares también están presentes en la membrana celular, formando asociaciones con por ejemplo, glicoproteínas, es decir, azúcares más proteínas. ¿Entienden? Todo está relacionado. La unidad que vamos a comenzar a ver ahora, tal como ustedes la ven acá, en este momento, se refiere a lo que es el metabolismo celular. Tenemos que comprender algo primero que nada. La célula como tal tiene que obtener energía para poder sobrevivir. La pregunta que surge en este momento es cómo nosotros obtenemos energía. Si la forma de obtener energía, nosotros, los seres vivos, particularmente los animales como nosotros, obtenemos de la misma manera la energía necesaria que los vegetales, ¿son iguales los sistemas o son distintos? Ahí hay preguntas que vamos a tener que ir dilucidando en el tiempo. Lo otro es cómo nosotros, de alguna manera, procesamos este proceso, esta situación para obtener energía. ¿Cómo procesamos a través? Lo que nos hace una gran diferencia entre los animales y vegetales. Por ejemplo, ¿qué tengo aquí yo en la mano en este instante? Es una hoja, ¿no es cierto? Es una hoja que tenía guardada y que justamente me acordé que me podía servir para la clase de hoy día. Esto que estoy mostrando, chicos, es un laboratorio perfecto. Esto es una hoja de un vegetal común y corriente, como todas las hojas que ustedes conocen, que son de distintas, más grandes, más pequeñas, pero todas cumplen una función vital. Forman parte de las estructuras de las plantas. Y vuelvo a reiterar, la característica y digamos en el fondo, esto es un laboratorio perfecto, porque gracias a este laboratorio que está en el interior de cada célula que forma esta hoja, es la forma en que el vegetal obtiene la energía y hace magia, porque la energía que necesita es luz solar, que va a llegar en las horas del sol a esta superficie, y sus células se van a excitar con la luz y al final nos van a entregar un producto que no es energía, sino que es simplemente materia química. Nos está dando agua y nos está dando glucosa y además nos regala oxígeno. Entonces, fíjense ustedes lo importante de los vegetales en este proceso del metabolismo. Lo importante que son los vegetales para nosotros los seres vivos, en el sentido que gracias a ellos silenciosamente trabajan todos los días del año, 24/7, trabajan precisamente captando energía solar para convertirla en energía química. Vuelvo a reiterar, agua, azúcar, oxígeno y también cuando no hay luz en la noche, invierten este proceso y nos entregan también CO2, que es dióxido de carbono. Pero no nos adelantemos a esto. Cuando hablamos nosotros de metabolismo,
tenemos que entender que el metabolismo es una sucesión o es un conjunto de reacciones químicas. ¿Perfecto? Partamos con eso. El metabolismo entonces son reacciones químicas que ocurren dentro de las células por diferentes motivos. En este caso, el motivo es obtener energía, ¿no es cierto? Obtener energía. Por lo tanto, nosotros tenemos, los seres humanos, los seres vivos, nosotros, ya, los carnales, tenemos metabolismos celulares que nos permiten a nosotros, por ejemplo, hablaba hoy día con tercero y cuarto porque estamos viendo la unidad de obtención de energía también a través de la glucosa. Nosotros obtenemos glucosa a través de los alimentos que pasa al sistema digestivo y este sistema digestivo la absorbe esta glucosa de los alimentos. Acá son alimentos, ¿ya? Alimentos, ¿ya? El sistema nervioso, el sistema digestivo las absorbe, las procesa y las manda, ¿ya? Van a pasar por el intestino, pero a su vez el intestino las va a absorber y las va a mandar a través del torrente sanguíneo, es decir, en el intestino al ladito va pasando un vaso sanguíneo por donde se va a hacer la absorción. Y estas moléculas de glucosa que nosotros obtenemos de los alimentos van a servir para que la célula al final obtenga la energía. La glucosa es la energía, la glucosa es el combustible por el cual nosotros, por el cual no nosotros, nuestras células obtienen energía. Recapitulando entonces, vamos a hablar del metabolismo. ¿Metabolismo de qué? Metabolismo de qué? De las plantas y vamos a hablar de metabolismo de las células nuestras, de las células de los seres animales en general. Pero tienen características similares en que el metabolismo lo definimos como una sucesión o grupo de reacciones químicas. Pregunta, ¿cómo obtenemos nosotros la temperatura corporal que manejamos constantemente? ¿Cuánto es la temperatura normal de nosotros? Generalmente son 36,5, 36,7, ¿no es cierto? Más o menos 2 décimas. ¿Cómo se mantiene esa temperatura? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo mantenemos nosotros la temperatura estable? 36,5 grados, 36,4, 35,8, pero no hay mayores fluctuaciones. No obstante afuera haga frío, no obstante afuera esté nevando, no obstante afuera hayan 40 grados de calor. ¿De dónde obtenemos energía para mantener esa temperatura? Esa la obtenemos de los alimentos que consumimos, básicamente nosotros, los seres vivos, animales, ¿ya? Necesitamos una fuente de energía y esa fuente de energía está en los alimentos. La diferencia, chicos, es que dentro de los seres vivos están los seres humanos, que se llaman también aquellos que son homeotermos, es decir, de igual o regular temperatura. ¿Ya? Ellos no necesitan, yo no necesito para calentar mi sangre ponerme como una lagartija al sol, o una serpiente, o una culebra, un lagarto, ¿ya? Una tortuga. Yo no hiberno, ustedes no hibernan. Yo soy capaz de andar en plena nieve con una temperatura corporal constante, gracias a que aquí el metabolismo celular, a través de sus reacciones químicas, nos está enviando, o como proceso final, nos está dando una temperatura. Entonces, pregunta, si yo no me alimento lo suficiente, si yo no me nutro lo suficiente, aunque yo coma y coma, pero no como los nutrientes que realmente a mí me dan la energía, nosotros, ¿qué pasa cuando dejamos de comer? ¿Nos da frío, nos da calor? Nos da frío, ¿no es cierto? Por lo tanto, es que en el fondo nuestra temperatura de alguna manera se resiente si no hay fuente de energía, si no hay alimentos que lleguen al intestino y se absorban a la sangre, obviamente nuestro proceso de generar energía, de generar temperatura, también empieza a tambalear. Diferente es el caso, por ejemplo, de un grupo de seres vivos que se llaman reptiles. El reptil en el fondo es aquel que se arrastra sobre el suelo, no es capaz de estar erguido. Entonces, los reptiles no tienen esta capacidad de generar temperatura por vía propia. Su metabolismo se activa solo con la energía solar. Y en ciertas épocas del año, un reptil va a estar más activo entre la primavera y fines del verano. Pasando paulatinamente al otoño, la temperatura media baja, por lo tanto, él recibe y percibe menos temperatura en su cuerpo. Hasta el momento en que comienza el invierno, las temperaturas bajan y su metabolismo baja también. Sus reacciones químicas empiezan a disminuir porque no tienen energía propia para consumir, para producir temperatura. Por ellos necesitan una fuente de temperatura externa. Por eso
Los reptiles en general, llámense tortugas, llámense culebras, llámense todo lo que se arrastra, que sean reptiles, ellos necesitan estar al sol para activar su metabolismo. ¿Sí? En la noche es difícil que uno pille una lagartija dándose una vuelta, comiéndose un helado. No, ella se va a guardar en ese momento. ¿Y qué pasa en el momento que ellos hibernan? Ellos son capaces de penetrar en la tierra, hacer verdaderas cobijas donde se meten y ahí hibernan. Su temperatura baja todavía. Y al bajar la temperatura, bajan las reacciones químicas. Y las reacciones químicas cuando bajan la temperatura. Imagínense el ciclo. Por lo tanto, ellos están al mínimo de energía solamente para respirar, solamente para que su corazón esté latiendo constantemente y solamente para que, en el fondo, en el caso de los animales, tengan también su sistema digestivo funcionando. Hay una excepción en los mamíferos. ¿Cuáles son los mamíferos que hibernan? El oso. El oso tiene una temperatura normal, tiene una temperatura de 36,5, pero él tiene otro metabolismo. Cosa que también él tiene que hibernar 3 o 4 meses durante el invierno, y antes de hibernar en la primavera come y come y come, hasta que al final salen a fines de otoño, salen a fines de invierno, perdón, y ellos salen prácticamente flacos. Vamos a ver más adelante, vamos a calcular nuestra propia tasa de metabolismo basal, es decir, cuántas son las calorías que nosotros requerimos en estado de reposo, lo mínimo que necesita nuestro organismo para estar funcionando. Esa es la tasa metabólica basal. Entonces, esto es importante y es interesante poderlo observar. Primero, porque le da sentido a que nosotros estemos alimentándonos durante el día. Da sentido para que nuestra alimentación sea totalmente sana y sea totalmente equivalente en términos de nutrientes. Esos son los que debemos comer, nutrientes, aminoácidos, ¿ya? Tenemos que comer proteínas, tenemos que comer azúcares, pero todo en su exacto nivel. ¿Para qué? Para que esto finalmente, en el caso de los azúcares, se transforme verdaderamente en combustible y el combustible sea captado por la célula para que dentro de la célula se procese la glucosa y se haga energía. ¿Ok? Bien. ¿Dónde dejé el borrador, chicos? Acá está. Entonces, quedamos claro entonces que el metabolismo celular son la suma de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Y ya les expliqué por qué eran necesarias las reacciones químicas. Un ejemplo para nosotros es mantener la temperatura constante. En el caso de los animales, algunos reptiles, si bien es cierto, tienen sus reacciones químicas, pero no son capaces de mantener su temperatura. Por lo tanto, ellos en el fondo se inactivan cuando baja la temperatura o baja la luz. Se guardan. Distinto a nosotros, que estamos durante todo el año en las 4 estaciones totalmente activos. ¿Por qué? Porque tenemos las reacciones químicas que nos dan la energía suficiente para mantener una temperatura. Ok, bajo estas concepciones, nosotros vamos a observar entonces que habiendo definido, perdón, se me enredó acá, que habiendo definido entonces, eh, habiendo definido ya el metabolismo como el conjunto de reacciones químicas, ahora vamos a ver cuál es la fuente básica de energía para todos los seres vivos. ¿Cuál creen ustedes que es la fuente natural que existe en el universo para que el universo como tal pueda vivir gracias a esa fuente de energía que está constantemente con nosotros? ¿Cómo se llama eso? A ver si le apuntaron. El sol. El sol lo vamos a dibujar acá, con sus, ya le vamos a hacer unos ojitos y se está riendo el sol. Perfecto, porque está muy contento el sol. El sol nos da a nosotros energía luminosa, nos da temperatura, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el sol a través de eso nos da temperatura y nos da luz. Dos elementos importantes para que algunos de los seres vivos tomen esta luz y la procesen. ¿Quiénes, por ejemplo? Las plantas, pues. Las plantas toman la energía luminosa, y la transforman en energía química. La energía química. ¿Perfecto? Por lo tanto, para las plantas es de vital importancia, ¿sí?, estar expuestas a la luz solar. No necesariamente que haya un sol despejado, que haya mucho calor, simplemente estamos hablando de luz. Ahora, mientras más despejado va a estar, más temperatura también vamos a tener. Pero básicamente, para las plantas en general,
La luz solar, que es una fuente natural de energía, nuestra generación no lo va a ver cuando el sol se apague, ni la de sus nietos, tataranietos y recontranietos tampoco lo van a ver porque todavía afortunadamente queda un poquitito, más que poquitito, mucho de sol para que esta generación de seres vivos que está en la Tierra pueda todavía seguir subsistiendo. El día que se apague la estrella, el sol, chao pescado. Acuérdense de las glaciaciones, ¿ya? Acuérdense la era del hielo. ¿Mm? Ahí pasó cuando muchos años atrás, colisionó un meteorito con la Tierra y prácticamente con la cantidad de polvo que salió, porque dejó un hoyo increíble, eso tapó la atmósfera e impidió que el Sol lograra penetrar a través de la atmósfera. No había luz y menos hay calor. Si no hay luz y calor, la vida no existe. ¿Ok? Entonces, para nosotros también, los seres humanos, es fuente de energía térmica y energía luminosa. La energía térmica en el fondo a nosotros, el sol, nos hace también funcionar perfectamente bien. Nos sentimos bien de humor, andamos tranquilos, incluso nos alivianamos de ropa, fantástico. Pero cuando estamos en invierno, tenemos menos exposición a la luz solar, la temperatura baja y nosotros en el fondo, nuestro ánimo también un poco decae, para que vean cómo son las condiciones. Y nosotros aún siendo animales evolucionados, dependemos de la luz para nuestro comportamiento. Aquí tienen un ejemplo. Hoy día estamos a 28 de mayo, 28 de mayo. Entramos en junio, el próximo mes entramos al invierno. Ya como se está oscureciendo más temprano, nuestro organismo percibe, nuestro sistema nervioso central percibe que hay menos luz. Al haber menos luz, nuestro sistema se empieza a apagar lentamente y nos vamos quedando dormidos a medida que la luz va disminuyendo. El truco, las grandes tiendas, por ejemplo, los malls, están todos llenos de luz, porque en el fondo la luz que ingresa por los ojos excita al sistema nervioso. Los supermercados están llenos de luz y música para sentirnos gratos, para sentirnos con una luz suficiente, para no ver la diferencia de luz que hay afuera. Entonces nos mantiene un ánimo fantástico, porque a través de la luz también se secretan otras hormonas que son importantes. Me voy a ir por otro lado, pero no quiero hacer eso. Entonces, por lo tanto, la energía luminosa, en este caso la fuente del sol, es natural y es exclusiva, ¿no es cierto?, para los procesos de las plantas en general. Las plantas, ¿no? Los vegetales. Ok. Si estamos hablando de metabolismo, que ya dijimos que precisamente el metabolismo que era, se me olvidó, la suma de las reacciones químicas en el interior de la célula, que nos permiten, perdón, mantener temperaturas constantes y otras funciones más de la célula y los órganos en general. ¿Ok? Bien, dejemos la luz ahí. Cuando hablamos de metabolismo, también reacciones metabólicas, nosotros ya sabemos que para estas reacciones metabólicas necesitamos fuentes de energía, fuentes de energía, fuentes de energía. Estas fuentes de energía pueden provenir, por ejemplo, del sol, que en este caso son óptimas para los vegetales, pero nosotros no somos vegetales. Yo no tengo hojas en las manos, yo no hago fotosíntesis tampoco, ¿ya? Sin embargo, estoy dependiente, sí, ¿de qué? De las fuentes de energía que son los alimentos. Es decir, yo para poder tener la energía suficiente en mi organismo para que funcione, yo necesito alimentarme. Por lo tanto, en base a ese concepto de la captación del alimento, yo puedo definir dos vías, ¿ya? Dos tipos de organismos, dependiendo de cómo ellos captan el alimento. Hay uno que son autónomos, son los vegetales. Vegetales. Son los considerados organismos autótrofos. Autótrofos, es decir, ellos no necesitan alimentos externos, no necesitan nutrirse de alimentos externos, sino que hacen esta magia de obtener estos alimentos a través de la luz solar, a través de un proceso que se llama fotosíntesis, que lo llevan a cabo en las hojas, en este laboratorio que hay acá. Entonces, estos autótrofos en el fondo, yo no he visto nunca una planta comer, ni esté tomando agua, así que está igual que nosotros con el copete en la mano. No, ellos fabrican su propio alimento a partir de la luz solar. Autótrofos. ¿Dónde quedamos nosotros?
Nosotros no somos fotosintéticos ni somos vegetales. Nosotros necesitamos una fuente externa de energía que le dan los alimentos. Por lo tanto, en este caso, se llaman a los... la otra vía es los heterótrofos, es decir, forma distinta de alimentarse. Heterótrofos. ¿Perfecto? Heterótrofos. ¿Qué diferencia hay? El heterótrofo sí necesita una fuente de energía ya sintetizada. Entonces, nosotros necesitamos alimentos. ¿Cuáles son los grandes grupos? Azúcares. Nosotros no fabricamos azúcares. Las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos que en menor cantidad. Ácidos nucleicos, que son los que menos energía aportan. Estos 4 grupos de macromoléculas orgánicas, de biomoléculas orgánicas, son las fuentes que nosotros necesitamos para hacer nuestro metabolismo celular. Es decir, yo no las fabrico, yo las tengo que consumir a través de los alimentos. ¿Está claro la diferencia? El autótrofo no necesita fuentes de energía externa. A él solamente le interesa que haya agua y que haya energía luminosa. Y a través de este proceso que se llama fotosíntesis que ocurre en estas hojas, ellos obtienen su energía, que es glucosa, liberan agua, glucosa, ¿sí? Y oxígeno. ¿Perfecto? Ok. Sin embargo, nosotros necesitamos de comer constantemente para sacar de todos los alimentos que comemos azúcares, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Es decir, nosotros no procesamos, yo no tengo una fábrica de azúcar en mi cuerpo, ni tengo una fábrica de proteínas. Yo necesito consumir proteínas de forma externa a través de la alimentación. La diferencia es con los vegetales que producen su propia fuente de alimento a través de la energía química. Claro, entonces, hecho entonces esta salvedad, que dependiendo de la fuente de energía, que son los alimentos, nosotros podemos distinguir 2 grupos vegetales, que en este caso son los autótrofos y los heterótrofos. ¿Ya? Aquí vamos a poner los animales aquí arriba. ¿Ya? Vegetales y animales. Los animales no son capaces de producir su propio alimento. Estamos comiendo constantemente. La vaca está rumiando pasto, de ahí está sacando la energía. Yo no puedo comer pasto porque no tengo adaptada mi estómago para comer pasto. Bueno, ellos comen pasto porque tienen un estómago especial. ¿Ok? Bien. Listo, dicho esto entonces, aquí tiene que entrar en juego el universo como tal. ¿Qué hace la energía solar en este momento? Afortunadamente nosotros, todavía nos protege una capa de gas que envuelve todo el universo. Supongamos que aquí vamos a dibujar el universo. ¿Ya? Aquí está la Tierra. El Sol está enviando sus rayos solares. ¿Ya? Durante todo el día. Luego, la Tierra o el universo como tal tiene, dije yo, una capa que nos protege, que en el fondo está en esta forma, ¿no? Que es la atmósfera. La atmósfera. La atmósfera, ¿qué es lo que hace? Filtra rayos solares, porque el rayo solar como tal, si yo lo tomo directo, sin la atmósfera yo tendría cáncer de piel, porque hay cierta radiación de ultravioleta que a nosotros nos hace mal. ¿Y por qué ahora últimamente se ha hecho tanta campaña que protejámonos de las horas del sol, que salgamos bien cubiertos de la piel? Porque desgraciadamente una de las capas de la atmósfera que se llama ozono también está debilitada. El ozono en el fondo es una capa que está también puesta en la atmósfera como tal y que protege y hace de escudo a la radiación ultravioleta de la luz solar. Bueno, ustedes han escuchado hablar de los famosos hoyos de ozono, que había uno muy grande aquí en el sur del país que está entre la Antártica y Puerto Montt. En esas zonas entonces hay alta radiación. Por eso ustedes cuando escuchan las noticias dicen índice de radiación para mañana en Santiago, alto, bajo o medio. Eso tiene que ver si realmente la atmósfera en ese momento o la radiación solar va a ser alta o baja o media con respecto a la emisión de rayos ultravioleta. Ok, la atmósfera entonces, y vamos a hacer aquí el terreno, este va a ser la tierra, aquí vamos a poner una casita, ¿ya? Unos arbolitos, perfecto, está todo aquí, un autito por entre medio, etcétera, etcétera, un edificio por el otro lado para no perder la costumbre. Aquí está la tierra, ¿ya? Tierra. Donde yo vivo y donde ustedes viven, tierra. Bueno, gracias a esto, ya dije que los rayos solares entran protegidos, entran filtrados, por lo tanto, esta radiación que ya entra
va a rebotar aquí en la Tierra y va a salir hacia la atmósfera nuevamente. ¿Ya? Por lo tanto, la Tierra en el fondo es como un espejo solar, es como un espejo que hace rebotar la radiación y la tira hacia afuera también hacia la atmósfera. ¿Cuál es el problema de hoy día? ¿Han escuchado hablar del calentamiento global? Bueno, el calentamiento global se produce cuando en la atmósfera aumenta la concentración de CO2. Por lo tanto, el CO2 en el fondo es como un manto oscuro que en vez de que el rayo solar se vaya hacia el espacio, el rayo solar vuelve a golpear, se golpea aquí aquí se rebota nuevamente y cae a la Tierra. Y esto hace aumentar la temperatura ambiente en 1 o 2 grados. Calienta los mares, calienta los océanos, calienta los lagos, calienta el aire. Y eso está dado precisamente por la contribución del CO2. En la guía que les mandé, para que la lean, ahí aparece un monito muy bien explicado de cómo la energía solar penetra y la energía solar en el fondo se absorbe por parte de la Tierra y el resto, en el fondo, como no puede salir la misma cantidad de radiación solar hacia afuera, la temperatura va aumentando, aumentando en 1 o 2 grados. Ustedes han visto las variaciones de temperatura, es decir, nosotros ya tenemos inviernos más calientes. Imagínense las temperaturas de la semana pasada, 30 grados en Quilpué, 28 en Quilpué, 28 en Viña, a la altura de los Limonares, por ahí camino a Quilpué, 30 grados en esa zona, teniendo el mar tan cerca, y Viña casi cerca de 30 grados teniendo el mar al lado. Eso implica entonces de que las capas que nos producen, que nos protegen primero los ozonos de la radiación solar y la concentración de CO2, ya que está emitida, que son los gases que se emiten por las industrias. Acuérdense de las ventanas, la contaminación de ventanas. ¿Qué es lo que está pasando con las concentraciones de los grandes países, como por ejemplo de los grandes urbes como Santiago? ¿Por qué emiten ellos alertas sanitarias durante el día? Tales autos se quedan en la casa porque hay mucha partícula en suspensión. Fuera de que hay polvo, porque la gente camina y los buses caminan, eso se levanta con el aire, más el CO2 que emiten los buses y los autos, emiten como resultado de la combustión, utilizan el oxígeno y eliminan CO2 por el tubo de escape. Lo mismo que nosotros. Entonces el CO2 se va acumulando y el CO2 hace como un espejo y hace que esta radiación, en vez de salir, rebote nuevamente y vuelva a calentar la Tierra. Y aquí estamos metidos todos por nosotros, animales y vegetales. Cada uno tendrá que adaptarse a la situación que más estime conveniente. ¿Ok? Chicos, esta es la introducción de la nueva unidad que se llama metabolismo celular. Es decir, nosotros vamos a captar de una manera muy simple, pero aunque son reacciones complejas químicamente, muy complejas, sí quiero que les quede por lo menos meridianamente claro a ustedes que básicamente todo ser vivo, llámese animal o vegetal, necesita de energía. Energía para vivir. Si no hay energía, nosotros es imposible que podamos vivir. Si no podemos vivir, obviamente no hay ninguna actividad. Pero si la energía incluso si es baja, también nuestras actividades disminuyen. La especie humana y la especie animal como tal, para perpetuarse en el espacio y en el tiempo, necesita de esta energía para que la población siga creciendo. Y por eso hay un ritmo de vida. Se nace, se crece, se desarrolla, se madura y se muere. Ese es el ciclo de vida de los seres vivos en general. Y esto está dado precisamente ¿por qué? Por la acción precisamente del Sol, que nos da una energía solar que es básica es básica y para estos seres vivos que son los vegetales y para nosotros también es básica de alguna manera porque nos da la posibilidad de que tengamos cierta temperatura ambiental que nos permita vivir. Ujú. Hemos visto también, para terminar ya esta introducción, porque después viene la guía que se las di a ustedes, hemos visto entonces que dependiendo de la forma en cómo nosotros procesamos nuestros alimentos, cómo los obtenemos, ¿ya? Se dividen en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. El autótrofo es aquel que produce sus propios alimentos. El heterótrofo, como nosotros, yo no produzco ningún alimento, yo los consumo, los alimentos, para sacar de ahí la energía. Y para eso está el sistema digestivo. ¿Ok? Chicos, espero que no hayan quedado con tantas dudas, pero esta es la introducción de la materia que vamos a ver a continuación. Vamos a entender, por ejemplo, cómo trabajan los cloroplastos. Acuérdense que los cloroplastos son organelos exclusivos de las células vegetales. Esos son los que se excitan con la luz.
y ellos son capaces de dar vuelta durante todo el contorno, por dentro del citoplasma, están constantemente dando vuelta para percibir la luz solar. Y ahí hacen todo este mecanismo, esta magia que yo les hablo acá, en cada célula vegetal, hacen la magia de que aquí ingresa luz y adentro se produce energía química. Es decir, ingresa energía luminosa y adentro como resultado, energía química, glucosa. Y la glucosa es un alimento básico para los vegetales. La diferencia es que ellos lo procesan y lo hacen para sí. La diferencia es que nosotros lo necesitamos comer y procesar por la digestión para obtener la glucosa. Chicos, espero no haberlos aburrido en esta oportunidad. Este video es un poquitito más corto porque está relacionado con la introducción. Les recuerdo que la próxima semana, es decir, el 4 de junio, tenemos una prueba de la célula en general, conceptos generales sobre células, estructura de la célula, función de la membrana celular, función de algunos organelos, ya, todo lo relacionado con las células y con las biomoléculas. Recuerden que las biomoléculas son todas aquellas, y las macromoléculas orgánicas son todas aquellas que en su estructura química contienen carbono. Eso lo vimos hoy día en la mañana. Que tengan un buen fin de semana, niños, cuídense, intenten no salir mucho a la calle ni andar tampoco en aglomeraciones. ¿Ok? Un abrazo grande para ustedes y familia. Que estén bien.